this is the site. It's used to be a shipping port, and now it's cleared and will be a new neighborhood. Este es el sitio que tenemos en Finlandia, antes era parte de un puerto y lo que vamos a hacer es limpiarlo y ahora van a ver cómo se desarrolló el proyecto. So this is the region of Helsinki, and this is the area that's been cleared off. Que esta sería la panorámica de todo Helsinki y la parte que estaba señalando es justo donde estaba esta zona. And we want to be able to affect that whole area. But we have only this one small site. This is the only part that we can act on. So we need to find a way to bridge that gap. Entonces, si bien es un área bastante grande, a nosotros nos dieron solamente esta cuadra para colocar este edificio y tenemos que ver cómo vamos a vincular lo que nosotros vamos a hacer ahí para después expandirlo a toda la zona. So if we think about what we can do in a single structure, the question is actually, again, it's about the limits of that. So if I were wearing my hat as a traditional architect, as I have in the past, I would think about what I can do at the boundaries of that building, and that's it. I can make some nice interior, I can make a nice facade, I can make a nice form. That's sort of the limit of what I can hope for. Entonces nos dan una estructura y tenemos que ver cuáles van a ser los límites, que después podamos pasarlos o no. Si yo me coloco el sombrero de arquitecto tradicional por mi formación profesional, digo, estos son mis límites edilicios, yo puedo hacer una excelente fachada, un gran interior, todo muy bonito, pero dentro de los límites que a mí me da una construcción. So, but what we're using, since we're not traditional designers and we're not in a traditional setting, we're able to actually work as the kind of glue between the traditional architects who are designing the project, but also the people who are controlling, for instance, the fire codes that regulate how that building can be designed, the people who think about how we make the investment there, so the finance team who's deciding how much money it's worth, how much money to put into it, the transportation questions, behavioral questions on site, so what kinds of behaviors does the project support and what kinds of behaviors does it discourage? Entonces lo que hacemos es, como no somos estos arquitectos tradicionales, lo que nosotros vamos a hacer es encarar el proyecto y servir como ese pegamento, ese adhesivo que mencionábamos antes. Vamos a trabajar, por ejemplo, con los que hacen todo el marco regulatorio y los códigos antiincendios para edificios, sobre las personas que van a financiar el proyecto, cómo se financia un proyecto así. También los que tienen una relación directa con el transporte, con aquellos que manejan también la cuestión conductual, qué conductas va a apoyar este tipo de construcción o este tipo de proyectos, qué conductas no va a apoyar, de qué conductas se aprovecha, de qué conductas no se aprovecha, tener todo como una sola visión. And so the way that the project started was actually thinking about who are the people that we need around the table. Entonces lo primero que hicimos fue decir, bueno, ¿quiénes se van a sentar alrededor de esta mesa a discutir? So we know we're going to build a building, so we know we have to have an architect and all of the traditional trades that are there. We know that our particular goal in this case is to show how we can do it in a carbon neutral way. So we also need some expertise on sustainability. Tenemos por un lado lo que queremos tener, seguro, porque estamos hablando de un edificio, un arquitecto, tenemos que tener la parte tradicional, arquitectos, ingenieros y demás, pero después tenemos un componente que es llegar a ser neutrales desde el punto de vista de huella de carbono. Por ende, necesitamos a alguien que sepa sobre sustentabilidad o sostenibilidad. But we also know that let's say a green building on its own doesn't do anything unless it supports a thriving community. And we know that beyond that, a green building with a thriving community, people who love it and cherish it and work there and live there, doesn't mean much unless it can also stand on its own legs financially. Por un lado sabemos que atrae mucho ese edificio verde porque la gente lo va a adoptar. También sabemos que por mucho que lo quieran, por mucho que les guste, por mucho que les encante y disfruten vivir ahí, sabemos que ese edificio tiene que sostenerse por sí solo, tiene que administrarse y tiene que tener un fondo para que se pueda mantener. Which means that the team that we ultimately ended up with is one that has, of course, all of the expected trades, but equally people who are looking at the economics of the project, who are looking at the way it connects in the transportation networks, who are looking at the way that the people who live there get feedback from their environment, at the kinds of services and shops and things that are available on site that make it a more desirable place. All of that together, again, from the start. So whereas in a traditional model you might have those sprinkled along the way, we want to see it as an integrated whole, which means that that needs to be the core team.
Entonces sabemos claramente que si bien tenemos que tener el expertise, la experiencia de un equipo de diferentes especialidades, también sabemos que vamos a tener que considerar los factores económicos, el factor de transporte, el factor de esa retroalimentación, de ese feedback que nos dan los usuarios, los que van a estar ahí con su alrededor. ¿Qué va a pasar con las tiendas que están ahí? No simplemente ser verdes, sino decir que todo lo que esté alrededor sea parte de un único todo. Tenemos también que entender que al hacer eso se debe hacer desde el principio, no simplemente ir poniendo pizquitas ¿no? así puñaditos de verde en el transcurso del proyecto, sino desde el inicio, para que quede como un todo completo desde que se encara el proyecto. So on the one hand, this is the thing that we're going to build. Esto es lo que vamos a construir, lo que veían en la placa anterior. But this is how it's going to return value. So it's not just about the building, but about equally how energy is produced on site, how food is produced on site, how the transportation happens. Again, all of these same questions keep coming up, but this is where the value comes from. Y acá, si bien antes veían el pantallazo general, acá se ve lo que es el edificio en realidad. Un edificio que va a tener que generar su propia energía, que va a generar su propia comida, que va a funcionar por sí solo dentro de todo lo que ustedes ven ahí. Esto es lo que en realidad está detrás de ese edificio. And since I'm a bit conscious that the work that we're doing in the public sector is maybe different than what we've been discussing here in the conference, I just want to underscore that the more we, as a community of designers, move into these conversations, the more we stand to gain. In very simple financial terms, it's a higher value conversation. It means more to our clients to be able to affect their strategic thinking about these kinds of issues. Y tenemos que entender que nosotros tenemos que ser partícipes y tenemos que participar en el sector público. Si bien a lo mejor es un poco diferente a lo que veo en la conferencia donde estamos diseñadores entre diseñadores, tenemos que dar ese mayor valor y salir y meter a los clientes, al cliente al cual le vamos ya a decir desde su conceptualización estratégica cómo nosotros y cómo el diseño puede funcionar. Tenemos que hacerlo. So, but the cost of entering that conversation is really being able to talk to the strategic as well as the pragmatic, and be the link between those two. Y tenemos que ser capaces de tener esa dualidad de idioma, desde lo pragmático hasta lo estratégico, hasta lo conceptual. Tenemos que poder hablar así. So, one example that we've been pursuing in the project has really mundane beginnings, which is what you can see here. This is an analysis of the structural performance of the wood structure of the building. So we're going to build our offices out of wood. Esto es un claro ejemplo de lo que hicimos, del idioma que nosotros hablamos meramente técnico. El edificio va a estar construido de madera, es un edificio totalmente hecho 100% de madera, y este es un análisis estructural de cargas y demás que se le presenta al cliente. So we're interested in this because we feel that wood is an important growth opportunity for the Finnish construction industry. Finland has huge forests. We know a lot about how to handle the forests, how to handle wood. So there's economic growth opportunities there. ¿Y por qué lo encaramos así? Porque esto también va a dar un crecimiento a algo que está fuera del edificio, y esto es a la industria maderera finlandesa. Tenemos mucha experiencia, tenemos el know-how de cómo trabajar con estos materiales. Entonces, al poder probarlo, podemos llevarlo más allá. But it's equally about the fact that we know timber construction works as a carbon sink. So it grabs greenhouse gases from the atmosphere and sequesters them for a long time. So there's also ecological returns. Y dentro de esto, de que va a dar un empuje económico a la industria maderera, sabemos también que la madera en construcción nos permite actuar como un secuestrador de lo que es el carbono, de la huella de carbono y de los gases de efecto invernadero. Entonces también es ecológicamente bueno el hacerlo de esta forma. And beyond that, we know that wood buildings are quite nice to be in, right? They have a nice social character to them. And so we're trying to balance the three, the ecological, the social, and the financial returns on something like this. Y sabemos que cuando hay madera, la madera es cálida, la madera en diseño y en construcción es buena, entonces estamos equilibrando estos componentes, la parte económica, la parte social y la parte totalmente ecológica. Okay, so the problem with that story, which is all very nice, is that it's illegal in Finland. So, la parte linda es que en Finlandia es ilegal construir en madera, según el reglamento de construcción. So even though we have world-class engineering that proves that a timber building is as safe as a steel and concrete building, the fire codes were written at a time when fires had spread through Europe, i.e. a long time ago, and they hadn't been revisited.
¿Y qué sucede? Que los códigos, el código de incendios, el marco regulatorio de construcción con madera, que fue escrito hace muchos años, porque se escribió cuando en Europa y en los países nórdicos todavía había muchos incendios, eso demuestra que se escribió hace mucho tiempo, dice que no se puede construir. Si bien desde el punto de vista de ingeniería y de los análisis estructurales sabemos que hormigón y hierro funciona tan bien como la madera, pero no podemos hacerlo. So what we've been doing is using our position between the government, different parts of the government, to actually help them rethink the fire codes. And what's happened is that now that's been unlocked. So the project that we're working on will be one of the first large-scale timber buildings, a timber office, so quite large. And that's great for us, right? Nice story. But the reason that it's meaningful is because that's a change to the codes. So that means that now anybody in Finland who's building a large building like that has the option of doing it out of timber. It's a systemic change. Entonces lo bueno es que nosotros en la postura que tenemos ahora a través de este proyecto como intermediarios y dentro de la parte de creación del gobierno hemos logrado destrabar esa revisión a los códigos que existían y entonces ahora ya se permite, porque hubo un cambio en los códigos de construcción, se permite la construcción de edificios de oficina hechos de madera. Entonces, hasta ahí muy bonito, nosotros ganamos, pero lo fuimos más allá, porque en realidad lo que hemos logrado es un cambio sistémico. Hemos logrado que ahora cualquier persona que siga las estructuras como las tiene que seguir, pueda construir en madera en Finlandia. So I'm going to skip through some stuff in the name of time and get to this, which is, these are just some quick images from the project, but what it comes down to is all of this, again, is about tying the very high-level ambition to the practical opportunities, but also barriers, and being able to go between those two to unlock this stuff in the name of this stuff. Y me salté algunas diapositivas, pero esto para darles unas imágenes de lo que empezó como una ambición, como un proyecto, como un sueño, y que ahora nos permite destrabar eso que antes actuaba como obstáculo. Y verdaderamente eso es lo que queremos lograr, que nosotros podamos seguir yendo hacia adelante después de haber cambiado o logrado que se realicen estos cambios. So we try to take the approach of the sketch, right? The kind of familiar sketching through different ideas to explore possibilities. We want to import the same kinds of ethos and the same kinds of tactics to a decision-making context to essentially make a richer debate. So in the context of the fire codes, that's about being able to say, here's one option, but here are other options. Now let's choose the most informed one. Entonces, esto es, si sirve la analogía para que me entiendan, es como cuando uno hace el primer bosquejo, los primeros dibujos, y uno los tiene delante. Es ir más allá de eso y decir, ok, ahora tengo una opción o dos opciones. Lo vimos nosotros en el código antiincendios en Finlandia, cuando dijimos, ok, no se podía hacer esto, bueno, esto es una alternativa, pero no solamente ahora hay una alternativa, hay una, dos, tres alternativas, vamos a escoger la mejor, ¿okay? Llevarlo de esa idea tan rigurosa como puede ser el bosquejo, que lo hicimos así, a un debate abierto, ¿okay? So that's an example of work that we're doing on a project that Sitra is substantially leading, but we realize also that those kinds of methods, that kind of use of what we would talk about as strategic design, is something that we're now looking at how we spread it. Because we know that we only have so many people, we only have so many resources. So we want to see how other parts of the government can practice like that on their own. Entonces, esto lo empezamos a hacer nosotros en Sitra, pero nos dimos cuenta que tenemos que llegar más allá, porque nosotros tenemos un equipo reducido de personas y tenemos una estructura. Ahora queremos llevar este mismo sistema, estos mismos métodos y empezar a hacer que haya una expansión de ellos. Which means fundamentally three things. We need clients. We need people who see the value of it. We need new kinds of capabilities. We need people who are able to do that kind of work. And we need them to have new tools. So those are the three focus areas that we're working on in Helsinki Design Lab, which is one of Sitra's projects. Y entonces ahora en el laboratorio de diseño de Helsinki nosotros desarrollamos este pensamiento sobre la base de tres herramientas principales. Uno es necesitamos clientes, es decir, las personas que puedan ver el valor que tiene lo que estamos haciendo, capacidades, personas capaces, humanos que puedan llevar a cabo el trabajo, y después un nuevo conjunto de herramientas en general que nos permite implementar todo lo anterior. So it really comes down